Escuchamos una y otra vez cómo, cuando las personas son libres de la condenación, el resultado es una vida victoriosa. No es una vida de libertinaje. ¿De acuerdo? Hemos predicado el Evangelio de gracia y siempre enfatizamos que la gracia prevalece. No necesitan a Agar, la ley, para criar a los hijos. Sara no necesita la ayuda de Agar, la esclava, para criar a Isaac. Amén. La gracia no necesita la ley. La gracia trasciende la ley. Amén. La ley dice, no matarás. La gracia dice, da. Da y bendice a la persona que lo necesita. La ley no dice eso. No encuentras da en los 10 mandamientos. No estamos abogando cuando decimos que no estamos bajo la ley. No decimos que rompamos la ley. Nadie que me escuche con cordura llegará a esa conclusión. Dije con cordura. ¿Cierto? Pero lo que digo es que la gracia puede lograr en ti, a través de ti, lo que la ley nunca pudo. Porque la ley presupone tus propias fuerzas, tu obediencia, tu esfuerzo. La gracia dice, no tienes fuerza, estoy aquí para asistirte, estoy aquí para ayudarte. No, estoy aquí para encargarme, amén. Y la gracia se encarga de todo, ¿no? Gloria a Dios. Muy bien. Para la palabra de hoy, veamos, ¿qué predicaré? No, ya tengo la palabra. La cosa es esta. Hay algo sobre la palabra que compartiré hoy que tiene línea sobre línea. Compartí con ustedes la semana pasada sobre diferentes multitudes y cómo Jesús respondió a diferentes multitudes. Pueden ver su mente, su espíritu, su corazón. ¿Con qué grupo tenía más descanso? Tenía gozo. ¿Amén? Era con los pecadores que llegaban. Cuando llegaban, vemos su espíritu animado. Había gozo, había descanso. Cuando las multitudes llegaban, no había descanso, sino cuando se dispersaban. Él los disminuía con sus demandas. Él les dijo, si me ven como ejemplo, esto demando. Si vienen tras de mí y no tomas tu cruz, y no te niegas a ti mismo. En esos días solo cargaba la cruz quien iba camino a ser crucificado, camino a la muerte. Creer en Jesucristo en ese tiempo en Israel era literalmente cargar tu cruz. Y en esos días, padre, madre, hermana y todos se volvían tus enemigos, porque tú creías que Jesús era el Mesías. Te desconocían. Y eso dijo Jesús. ¿Saben qué significa creer en mí? Él le dijo a la gente de sus días, creer en mí significa ponerme primero. No a tu padre, ni a tu madre, ni a tus hermanos. Me pones primero. Pero lo maravilloso de poner a Jesús primero es que Él es como el eje que hace que toda la rueda se mueva. Si pones a Jesús primero, Él bendice a tu familia, a tus padres, a tus abuelos que te dicen que no aceptes a Jesús. Si aún crees en Jesús, ahora hay una gran puerta abierta para que la mano de Dios entre y bendiga a tu abuelo, a tu abuela, a tu familia, gracias a ti. Y un día, por ti, tu abuelo, justo antes que fallezca, Jesús llegará a él y hablará con él en cantonés, y él creerá en Jesús, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvado y tu familia, y Dios cumplirá esa promesa. Dices, mi abuelo falleció, no sé si recibió a Jesús. Te diré, por ti, tú eres el creyente. Dios asegurará de que a toda tu familia un ángel se le aparezca o alguien aparezca. Tengo una pariente que solo hablaba cantonés, nunca fue a la iglesia, y antes de que falleciera, nos dijo que Jesús se le apareció y le habló en cantonés. Y ella nos dijo cómo se veía Jesús, lo que pensaba, y nunca leyó una Biblia. Del lado de mi madre. Es impresionante, ¿cierto? ¿Cree que habla cantonés, Pastor Prince? Él es el Señor de todas las naciones. ¿No? Y por ti, aunque tu abuelo llegue a perseguirte, tus padres te persigan o lo que sea, pero porque tú crees en Jesús, déjame decirte esto. Tu abuelo está con Jesús y dice, de todas las cosas que hiciste por mí, sé que me honraste cuando estuve en la tierra. Siempre me llamaste antes de comer. Siempre abriste la puerta para mí. Siempre te aseguraste de cubrir mis necesidades. Todas esas cosas son lindas, pero el mayor respeto que me diste fue contarme sobre Jesús. Aunque yo te regañe, ahora estoy aquí y soy por siempre joven, por siempre fuerte y por siempre saludable. Lamento que te dije todas esas cosas, pero te agradezco mucho que tú no hayas cedido. Muchas gracias por aceptar mi persecución, porque estoy aquí ahora gracias a ti. Amén. Nosotros decimos, se nos va. Arriba dicen, ya vienen. Todos los ángeles se regocijan. Amén. ¿Saben algo? Por eso la vida en la tierra es temporal. Amén. No cedan.
Sus abuelos los amarán. Y conocen la verdad ahora. Dicen, de todos mis nietos, eres el mejor. De todos mis nietos, gracias a Dios porque no cediste. Amén, ¿qué dicen? Ellos conocen la realidad. Y no creo que no sean salvados. No sabes lo que pasa cuando están en coma. Cómo Jesús se aparece. No sabes, porque hay más personas salvadas en el cielo que no salvadas. Nunca leí en el libro de Apocalipsis. Vi una multitud que nadie puede contar yendo al infierno. No. Lees, vi una multitud que nadie puede contar en el cielo. Hay algunos en el infierno, pero ahí no encuentras la palabra. Vi una multitud de cada nación, de cada lengua, que nadie puede contar. Nunca. Está reservado para los que están en el cielo. No sé cómo Dios lo hace, pero al final, el cielo está poblado y el infierno despoblado. Pero hay algunos en el infierno. No soy universalista. No lo soy. No soy de los que creen que todos son salvados. No, no, no. Debes poner tu fe en Cristo. Amén. Alaba el nombre de Jesús. Estoy listo para predicar. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La frase de ninguna manera es fuerte, ¿cierto? Me genomai. Muy fuerte. ¿De acuerdo? Nunca sea así. En otras palabras, Pablo estaba repitiendo una acusación que recibió porque Pablo era un predicador del Evangelio de gracia. Por cierto, no terminé lo que dije hace rato. Cuando Jesús, vuelvo a la introducción, cuando Jesús le estaba diciendo a la gente, si me siguen, dejarán a su padre, a su madre. Eso no significa que tus padres, tus hermanos, tu familia, tu cónyuge sufrirán, tus hijos. Nunca. Nunca serán bendecidos. Con Jesús en el centro, todo funciona, porque en Él todas las cosas subsisten. Amén. Incluso la ciencia no puede explicar qué mantiene a los átomos juntos. Solo puede decirte que una fuerza mantiene a los átomos juntos. No puede decirte qué. Porque negativo y negativo se repelen. Positivo y positivo no pueden decirte qué los mantiene juntos. La Biblia dice en Colosenses, en Cristo todas las cosas subsisten. Incluso es científico. Cuando Cristo está en tu vida, eres sostenido, eres íntegro. ¿Amén? ¿Pueden decir amén? Luego está esa enseñanza sobre discipulado. Cuando estaba creciendo, era muy fuerte. Estamos aquí para ser discípulos, ¿no? Discipulado, la causa del discipulado. Y siempre es el mismo versículo, negar a padre, madre, hermano, pon a Jesús primero. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿sabes que cuando aceptas a Jesucristo ya hiciste eso? ¿Sabes que cuando aceptas a Jesucristo ya moriste en la cruz? No eres como un judío que toma su cruz y va camino a la muerte. No vas en camino, ya estás muerto. Tú estabas ahí en la cruz, cuando Jesús murió. Solo para que sepan, los que son teólogos en naturaleza pueden revisar esto en sus Biblias griegas. La palabra discípulo se usa solo, lo siento, la palabra discípulos, y les diré esto primero. Esa palabra se usa 200 veces en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 200 veces. ¿Sí? De hecho, en el último capítulo de Juan, que es el capítulo 21, se usa 10 veces. En todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la palabra discípulos se usa 200 veces. Cuando se trata del libro de Hechos, se usa solo 30 veces. ¿Sí? Lo último es interesante. El último es Hechos 21, donde habla de Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo. Es casi como si fuera la última aparición de la palabra discípulo en la Biblia. La última vez que aparece es un viejo discípulo, ya es viejo, noticia vieja. Una vez más, en los evangelios, la palabra discípulos, ya sea en singular o plural, aparece 200 veces. En el libro de Hechos aparece solo 30 veces. En las epístolas, en todas las epístolas del Nuevo Testamento, no aparece nunca. Repito, no aparece nunca. Ya sea en Romanos, Corintios, las epístolas de Pedro, ya sea en las epístolas de Juan, no aparece en las epístolas. Nunca. ¿Por qué? Un día compartiré eso, ¿sí? ¿Ok? ¿Lo quieren? Esa es la cosa. Los días del rabí, discípulos, se acabaron. La palabra discípulo en griego literalmente significa aprendiz, pupilo.
Y no dejamos de aprender, nunca dejamos de aprender. Pero la palabra discípulos indica que hay un rabí. Amén. En esos días, e incluso ahora en Israel, hay discípulos de un rabí. Y muchas veces puedes decir, ¿quién es el rabí por cómo se visten los discípulos, los manierismos de los discípulos, las cosas que enseñan? Se nota bajo quién están. Amén. Porque no solo se empapan de las enseñanzas, también del carácter y la conducta de su rabí. Amén. Cuando Jesús vino, ellos lo llamaban rabí. ¿Recuerdan? Muchas veces lo llamaron rabí, a veces decían maestro, que es rabí. ¿Cierto? Cuando Jesús murió y resucitó de los muertos, no olviden que dijo, voy a su Padre y a mi Padre, su Dios y mi Dios. Es decir, ahora estamos en la familia de Dios. No somos discípulos como el pueblo judío. Hay una demarcación muy clara. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Pablo y los otros escritores de las epístolas en el Nuevo Testamento, ¿qué usan? Ellos no usan discípulo, usan hijo de Dios o siervo de Dios, doulos, siervo de Dios. ¿De acuerdo? Solo un hijo de Dios puede ser un siervo glorioso. Un siervo que intenta ser un siervo no es glorioso. Pero cuando un hijo es siervo, por ejemplo, si el príncipe William entra ahora y una chica cae al suelo, en lugar de que los edecanes le ayuden, el príncipe William se agachará y la levantará. Hay gloria en esa acción. Porque él es un príncipe, no tiene que agacharse. Jesús dejó la gloria del cielo para bajar, y Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. ¿Y saben cómo usa su poder real? Donde está la palabra de un rey, hay poder. Él usa su poder para tocar al leproso y dice, sé limpio. Y el leproso fue limpiado, y volvió a casa con su familia feliz. Así es como el Señor usa su poder. Amén, iglesia. Ahora, somos hijos e hijas de Dios. Bien, entiendo si las personas quieren usar la palabra discipulado y aún quieren enseñar mucho sobre discipulado. Entiendo, no tengo problema, pero me gusta apegarme a las Escrituras. Sí, me gusta apegarme a las Escrituras. Cuando la Biblia dice, llamemos a Dios Padre, no andemos por ahí diciendo Jehová, Jehová todo el tiempo. Hay veces cuando lo adoramos como Jehová, Yahvé. Pero el principal nombre por el que quiere ser llamado en la dispensación que vivimos es Padre. Amén. Ahora, si vivo en el Antiguo Testamento, lo llamaré Yahvé. ¿Cierto? Y no significa que él haya dejado de ser Yahvé. Siempre es Yahvé. Pero, ¿por qué Jessica me llamaría pastor? Pero, ¿no soy pastor? Sí, pero mi hija no tiene que llamarme pastor. Casi me siento insultado si ella me llama pastor, como si hubiera una distancia en nuestra relación. Y no hay distancia, hay cercanía. Ella tiene privilegios que muchos de ustedes no tienen. ¿Cierto? Mi querida esposa también. Si ella me llama pastor principal, es muy difícil que sea romántico, ¿entienden? Voy a besarla y dice, Pastor Prince. ¿Cómo rayos voy a ser romántico? Amén. Pero si ella dice cariño, amor, y el resto no es asunto suyo, ahí sí hay ambiente. Es lo mismo cuando vas a Dios y le dices, Yahvé, y eso es todo. A veces hay una canción para eso, a veces hay un lugar para eso, sí. Eres evocativo, piensas en el tiempo cuando el Dios de Abraham, Isaac y Jacob salvaron a su pueblo por su poderoso brazo. Su nombre es Yahvé. No olviden esto. Jesús dijo, le revelé tu nombre a mis discípulos. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan eso? Bueno, y el nombre es Padre. Y cuando el Padre viene, ya no somos discípulos, somos personas que seguirán aprendiendo por el resto de sus vidas. Siempre seremos seguidores de Jesús. Y honestamente, no veo que se enseñe mucho sobre liderazgo. Hay buenos ejemplos de líderes en la Biblia, pero no se enseña liderazgo tanto como a ser seguidor. En la Biblia quiere buenos seguidores, no buenos líderes, porque los buenos seguidores siempre terminan como buenos líderes. Verán, si eres un líder, si estás estudiando liderazgo siempre, ¿sabes cómo andas? Estás caminando detrás, viendo a las personas y te están siguiendo. Y ves atrás porque estás preocupado por ellos. ¿Podrán alcanzarte? Estás viendo hacia atrás porque te aseguras de que estén bien. Un líder siempre está viendo atrás. Pero si eres un líder que siempre sigue, ¿y a quién sigues? A Jesús. Jesús dice, ¿qué tienes que hacer? Tú sígueme. Le dijo a Juan, le dijo a Pedro, ¿por qué te preocupas por Juan? Tú sígueme. Mientras estemos siguiendo a Jesús, nos volvemos muy buenos líderes. ¿Escucharon?
Tengo un problema con ese sobreénfasis. ¿Cuándo habrá clases de liderazgo? Liderazgo esto, liderazgo aquello. En las iglesias y en todo el mundo hay muchos libros sobre liderazgo y tiene su lugar, no me malentiendan. Pero vamos a hablar de seguir al Señor. Cuando seguimos al Señor, nos volvemos grandes líderes. No vemos atrás de nosotros todo el tiempo. ¿Saben por qué? Seguimos a Jesús. Y los que nos siguen están siguiendo a Jesús también. ¿Pueden darme un buen amén, iglesia? Ahora llegamos a esto. Quiero tocar un tema importante. Ahora que terminamos con lo primario, les compartiré esto importante. La Biblia dice que cuando Pablo enseñó en Romanos 5, pero la ley se introdujo. ¿Saben cuándo dice la ley se introdujo? Dijo, para que el pecado abundase. La ley se introdujo, los 10 mandamientos entraron. No para que la santidad abundara. Oro porque pongan esto en alguna parte de su espíritu. Según las Escrituras, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Con base en los argumentos de muchas personas, la ley se introdujo para que la santidad abundase. Eso no es lo que la Biblia dice. Por favor, memoricen este versículo. Luego dice, mas cuando el pecado abundó, del griego pleonazo, ¿sí? Aumentó. Cuando el pecado abundó, pleonazo, sobreabundó la gracia. No es pleonazo, sino uperperiseuo. Y más sobre eso, por cierto, más sobre eso es lo que dijo Kenneth Wust, el famoso erudito griego. Él dijo que esa palabra uperperiseuo es poderosa. No solo es la palabra periseuo, que ya es rebosante. Uper es nuestra palabra, de donde sacamos la palabra hiper, del griego uper. Es uperperiseuo. Periseuo es rebosante. Hiperrebosante, que significa superabundante. Y mucho más que eso. ¿No es genial? Amén. Ahora, donde el pecado pleonazo es incrementar, donde el pecado incremente, la gracia sobreabunda. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué Él enseñó esto? Algunos argumentan, esos son los 2 últimos versículos de Romanos 5. Vamos a Romanos 6 ahora. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Obviamente esas son personas en contra de la gracia. Puedo escuchar las voces judías aquí, contradiciendo a Pablo. ¿Estás diciendo que donde el pecado aumenta, la gracia sobreabunda? Dices que sigamos pecando. Por cierto, citan mal a Pablo. Dicen, ¿que la gracia abunde? No usaron uperperiseuo. Ellos no tienen la revelación. Solo los que no tienen la revelación de uperperiseuo harán preguntas tontas como esta. Porque lo que citaron es que la gracia puede pleonazo. Abundar ahí es pleonazo. ¿Sí? Pero Pablo no dijo la gracia pleonazo, él dijo donde el pecado pleonazo, donde el pecado aumenta. La gracia uperperiseuo sobreabunda. Si citas a Pablo correctamente dirás, debemos pecar para que la gracia uperperiseuo, ¿cierto? Pero él no sabe cómo citar. Dijo, debemos pecar para que la gracia pleonazo, para que la gracia aumente. Eso nos dice que él no escuchó el mensaje adecuadamente. Tengan eso en mente. Las personas que siempre hacen preguntas así. Juan Calvino lo dijo así. Cuando alguien te dice que la gracia te da la libertad de pecar, él dijo esto, como la medicina, que debería matar la enfermedad, alimentará la enfermedad. Es Juan Calvino, quien vivió hace muchos años. Eso es lo que dice, como la gracia, la medicina, que mata enfermedades, alimentará la enfermedad. ¿Entienden? Literalmente dice, una pregunta tonta. Muy bien, entonces, da la respuesta, de ninguna manera. La gracia no lleva a libertinaje. La gracia que predicamos saca el carácter de Cristo. Como dije, la ley nunca les dice que den a las personas. Les dice, no robes. Hay personas que no roban y son muy tacañas. ¿Han conocido a personas que no roban, pero no son muy generosas? No vean a su vecino, vean adelante. ¿Han conocido a personas que no roban, pero no son nada generosas? La gracia te hace generoso. A veces abusan de ti, pero luego cuando alguien se lleva tu abrigo por la puerta de enfrente, Dios te da muchos más abrigos por la puerta de atrás. Dios se encarga de los que son amables. A veces perdonas a las personas y éstas se aprovechan, pero ¿sabes qué? Tú perdonas. Dios está complacido.
Pastor Prince, ¿qué pasa cuando siembro en este ministerio o en ese lugar y la persona abusa? Dios trata con la persona, pero Dios te da la cosecha. ¿Crees que Dios no conoce tu corazón? Amén. Esta es la pregunta que quiero responder en esta sesión. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos? La pregunta es, ¿cómo los que morimos al pecado viviremos aún en él? Ahora, morir al pecado es una declaración muy interesante que ha hecho que muchos cristianos lo malinterpreten como morimos a la influencia y el poder del pecado. Así morimos al pecado. Ya no vivimos en él. Pero, de hecho, el razonamiento divino de nuestro Señor Jesús, igual que el de los apóstoles, siempre es ese. Si las personas son libres de la condenación, el pecado perderá su poder. El problema es la condenación. ¿Recuerdan a la mujer que fue encontrada en adulterio? Ella fue atrapada en el mismo acto del adulterio y la llevaron ante Jesús. Los fariseos querían atrapar a Jesús. ¿Recuerdan eso? Todos conocen la historia, así que no la contaré, pero ¿recuerdan lo que Jesús le dijo cuando la salvó? Y la salvó justamente. No dijo, no la apedreen, muéstrenle misericordia. Él no dijo eso. Dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno se fueron. Es decir, sí, si no tienes pecado, lanza la primera piedra. Todos se fueron uno a uno. De hecho, había alguien sin pecado, él. ¿Cierto? Ellos lo habrían hecho si hubieran podido, pero no podían. Él podría si quisiera, pero él no quiso. Solo hay uno sin pecado. Y él no lanzó la piedra. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? Vean lo que le dice. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Nadie te condenó? Parece que Jesús está preocupado con la idea de condenación, no su pecado. Parece que Jesús está preocupado con, ¿aún sientes la condenación? ¿Aún sientes la vergüenza? ¿Aún sientes la acusación? Él quiere que ella lo diga. Él quiere que las palabras salgan de su boca. Nadie te acusó, nadie te condenó. Y ella dice, nadie, Señor. ¿Notaron el Señor? ¿Y qué dijo él? Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, la iglesia, lo he dicho muchas veces, revirtió el orden. No podemos revertir el orden de Dios. Cuando Dios dice que algo va primero, debe ir primero. Lo que Dios puso primero, el hombre no puede ponerlo al final. Dios dice, la no condenación viene primero. Y luego puedes ir y ya no pecar. La iglesia dice, no, ve y no peques más. Luego no te condenaremos. Pero Jesús, en su razonamiento divino, entre todos los apóstoles tenían esta creencia, y ellos conocían esta realidad, que cuando no hay condenación, las personas tienen el poder de vivir vidas victoriosas, vidas que glorifican a Jesús. Cuando no hay condenación en su conciencia, no hay condenación en sus corazones, en sus mentes. ¡Aleluya! Viven vidas victoriosas. Irán y ya no pecarán. Ahí entra el empoderamiento. El empoderamiento, la gracia, no es un empoderamiento. La gracia produce empoderamiento. Pero ¿cómo produce la gracia un empoderamiento? Por la revelación de que no hay condenación. No tienes méritos, ni la mereces. Jesús lo pagó todo. Cuando no recibes condenación, tienes el poder para ir y no pecar más. ¿Están escuchando? Luego, no olviden el luego, el orden de esto. Jesús les habló a los fariseos que estaban afuera, diciendo, soy la luz del mundo. El que me sigue, en este caso es ella. Todos nosotros. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida. ¿Quieren ver la palabra no tendrá que subrayé para ustedes? ¿Quieren ver el no tendrá? No tendrá es un doble negativo en griego que significa no, nunca, aumé. Un negativo fuerte. No puedes andar en oscuridad cuando eres discípulo de Jesús. Cuando sigues a Jesús, no puedes andar en oscuridad. Simplemente no puedes. La luz que Jesús trae a tu vida es una luz que muestra lo limpio que estás por su sangre. La luz que brilla en tu conciencia es para mostrar lo perfecta que es su obra al quitar nuestros pecados, porque está ligado a lo que pasó con esa mujer. No es luz cuando hablas de Dios. Si Jesús apareciera ahora o en tu casa en la noche, no hables de Jesús. Algunas personas se asustan si los ángeles aparecen. ¿Cierto? Les diré esto. Lo primero que un ángel dirá es esto, siempre en la Biblia, no temas. Porque nuestra tendencia carnal siempre es temer. No temas.
Cuando Jesús se aparezca, no temas. La luz que brilla es una luz que muestra lo perfecto que te ha hecho, lo limpio que te ha hecho, lo libre de condenación que te ha hecho. No temas, la luz que brilla en ti es la demostración de su obra. Ahora, ¿qué significa eso? Verán, muchos no se dan cuenta de que muchos de los problemas que tienen hoy es por la condenación. De alguna forma, ¿saben qué? Acabo de leer esto ayer. Lo había leído antes, pero me llamó la atención. Incluso, Raquel, cuando no podía dar a luz, su hermana estaba dando a luz de forma prolífica. Y Raquel no podía dar a luz. Y finalmente, cuando Raquel dio a luz, esto es lo que dijo. Raquel dijo en Génesis, concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. La palabra afrenta, kerpá. ¿De acuerdo? Kerpá, reproche. Es la palabra para desgracia, vergüenza. Vean la definición aquí. Kerpá significa estar en condición de vergüenza y desgracia. Así es como se escribe, kerpá. Kerpá. Vergüenza, desgracia. Kerpá. Muy bien, se lee de derecha a izquierda. Ket, resh, pe, hey. Les diré por qué es interesante. El diablo quiere traer afrenta. Incluso no puede producir resultados. Te sientes condenado. El diablo quiere condenarte por cada pequeña cosa. Últimamente no has pasado suficiente tiempo con tu hijo. Te sientes condenado. Hay personas que trabajan muy duro para su familia, trabajan tiempo extra, hacen lo mejor que pueden y no tienen suficiente tiempo. El diablo dice, sí, trabajas duro, pero no tienes suficiente tiempo. Y es verdad también. El diablo sabe cómo usar las verdades a medias, incluso verdades completas, para poner afrenta, poner kerpá en ti. ¿Están escuchando? Cuando David vio a Goliat, las personas vieron a Goliat, su tamaño, su altura, era una amenaza. David vio a Goliat y dijo, sus palabras eran una amenaza. David tuvo una reacción diferente. David dijo esto, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio, el kerpá, la condenación? Las personas se sienten condenadas por pequeñeces, se sienten culpables por pequeñeces. Y eso hace que se enfermen, hace que tengan problemas, depresión. Sienten que se equivocaron, sienten, no he hecho suficiente, soy culpable. Y no es siempre por el pecado. Puede ser que no tengas suficiente tiempo, como dije, para tu familia. Incluso, no puedo ganar suficiente dinero. ¿Cuánto es suficiente dinero para comprar un iPad más? Porque hoy en día los estándares cambian. Alguna vez fuimos felices. Le estaba diciendo a mi hija ayer, ella quería tomar fotos para una ocasión y dije, no tienes que tomar fotos de cada ocasión y ponerlas en Instagram, ¿sabes? Ella me miró como si fuera una revelación. ¿No tienes que hacerlo? Hubo un tiempo en la vida más pacífico. En fin, el problema con los filisteos no era su altura ni su tamaño, eran sus palabras. El kerpá, el oprobio. Les diré algo, escuchen con atención, volvamos a las palabras. Kerpá, la palabra kerpá. ¿Ven la palabra kerpá? Noten las tres palabras. La primera letra es ket. Ket es una imagen de una cerca. Ya les he dicho que cada letra hebrea tiene una imagen, es una cerca. Está rodeando algo, está cercando en Rafá. ¿Pueden verlo? ¿Recuerdan la última vez que les dije que la palabra sanar, Rafá? Vayan a la palabra sanar, Rafá. Está Rafá. Cada vez que encuentras la palabra que Dios sanó a alguien, la palabra hebrea es Rafá. Resh, pe, alef, Rafá. ¿Recuerdan que les dije eso? La raíz de la palabra Rafá es Rafá con hey. Es decir, relájate. Rafá es relajarse. La raíz de sanar es relajarse. Cuando sabes que tus pecados son perdonados, te relajas. Cuando piensas que debes confesar cada pecado, no estás relajado. Cuando los líderes de alabanza dicen, levanten las manos y adoren a Dios, y no sientes que tus pecados son perdonados, crees en una doctrina que dice que algunos de tus pecados no son perdonados hasta que los confieses, y nunca sabes si los confesaste del todo. Nunca estás, Rafá. Nunca lo sueltas. Nunca estás relajado. Pero la palabra raíz de sanar es la palabra relajar. ¿Ven la palabra relajar, resh, pe, hey? Ahora vuelvan a la palabra oprobio en hebreo.
Ket es una cerca, Rafá. Las últimas tres son Rafá. Es decir, si el diablo puede poner una cerca para que no te relajes, puede hacer que te enfermes y traer oprobio a tu vida. Por eso, la cosa que el diablo más hace no es matar, aunque es un asesino. No es robar, aunque roba. Lo primero que hace es acusar. Se llama el acusador. Trae oprobio, trae condenación, trae culpa, trae kerpá. Y a veces es por medio de cristianos. Y por eso es hora de que dejemos de acusar a las personas, aunque fallen. Porque uno de estos días podrías estar del otro lado. ¿Amén? No hagamos el trabajo del diablo. ¿De acuerdo? En liderazgo, ¿cómo enseño a mis líderes? Enseño a mis líderes cómo encargarse de la lepra en el libro de Levítico. Por un lado, no hay prisa. Si se sospecha de lepra, el sacerdote dice, vuelve en unos días, déjame revisar. Si se extiende, vuelve en algunos días para ver si está más profunda, vuelve en más días para ver si el color cambió. Es decir, cuando te encargas de la lepra o el pecado, no hay prisa. Muchas personas son muy rápidas para pronunciar que alguien es culpable antes de este periodo. Pero en el libro de Levítico les enseño a mis líderes, si les preguntan, ¿es lo que les enseño del libro de Levítico? ¿Han escuchado del liderazgo de Levítico? Nuestra gente sí. Les enseño cómo encargarse del pecado en la iglesia. Número 1, no hay prisa. No, porque alguien diga algo, no te apresures, investiga. Y después de investigar, investiga de nuevo. No tengas prisa. No digas, ¡leproso!, muy rápido. Para no condenar a las personas y que no sea lepra. Solo una irritación de la piel. Eso por un lado. No tengas prisa. Por otro lado, no seas indiferente. Es decir, les importaba. Les decían que volvieran. Querían ver, querían verificar. No debe haber indiferencia. No podemos decir, ¿sabes qué? En la iglesia las personas viven en pecado. Hay líderes que viven en pecado. Somos indiferentes. No, no hay indiferencia en esta iglesia. Pero no hay prisa. Por un lado, no debemos tener prisa para encargarnos de la lepra o el pecado. Por otro lado, no debe haber indiferencia. Debemos encargarnos de ello. Pero sin prisa. En caso de que se pregunten, eso es lo que el pastor Prince enseña a sus líderes del libro de Levítico. Bueno, volvemos a esto. ¿Qué busca el diablo? Quiere poner a las personas bajo acusación. ¿Cierto? Ya sea que pequen o no, perciban el pecado. Siempre y cuando estés bajo acusación, e incluso cuando no pecas, él intentará traerte algo. Poner kerpá en ti, 40 días. Israel estuvo bajo kerpá, el oprobio de ese gigante. Y David dijo, ¿cómo se atreve? Yo quitaré este oprobio. David vio el problema. No era el tamaño, no era la altura, era el oprobio. Verán, mi ministerio, no digo que soy como David, aunque me veo de 17. No sé cómo debo interpretar la risa, pero la cosa es que mi llamado es a quitar el oprobio del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y adivinen, ¿qué pasó cuando les quitaron el oprobio? Israel ganó. Israel no fue vencido. Tu vida será poderosa. ¿De acuerdo? Ahora, por el tiempo, déjenme llevarlos a Romanos 6. Vean Romanos 6 de nuevo. Vamos a bajar hasta Romanos 6, versículo 9. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Tengo una pregunta que hacerles. ¿Cómo morimos al pecado? ¿Cuántas personas son tan honestas para decirme, pastor, desde que acepté a Jesús, al principio pensé que no pecaría de nuevo, pero luego descubrí que tenía ciertas tendencias, aún las tengo. Veo la obra de la influencia del pecado. ¿Y cuántos de ustedes han pecado después de que se volvieron creyentes? No suban las manos. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo estando muertos al pecado? Muertos es en tiempo, aoristo en griego, ¿qué significa? Que no se puede repetir, ya está hecho. De una vez por todas, está hecho. ¿Cómo estando muertos al pecado? ¿Qué puede ser más terminal y más concluyente que la muerte? Si dices que estás muerto al pecado, no es estar muriendo al pecado. Pablo no dijo, ¿cómo los que estamos muriendo al pecado? Dijo, estando muertos al pecado. Significa que estamos muertos a la influencia y el poder del pecado. Pregúntatelo, ¿estás? ¿O estamos muertos a la condenación, a la culpa, a la imputación de pecado? ¿Cómo Jesús murió al pecado en la cruz? ¿Cuántos saben que Jesús murió por nuestros pecados?
Muy bien, la Biblia dice que no solo murió por nuestros pecados, sino que murió al pecado en la cruz. ¿Cómo murió Jesús al pecado? Vean esto. Él dice, la muerte ya no tiene dominio sobre Jesús. Siguiente versículo, el 10. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Todo está en el mismo capítulo. Debemos entender esos dos versículos para entender, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Debemos definir esta frase, muerto al pecado. Muerto al pecado significa que ya no sientes la influencia y el poder del pecado. Y la muerte es final y absoluta. Entonces, la muerte que Jesús murió al pecado una vez. Ephapax en griego, que significa de una vez por todas. Todos sabemos eso. Él nunca murió. En el año 2012, en el mes de mayo, va a venir de nuevo, el 15 de mayo especialmente, y morirá en la cruz en Israel. No, Él murió al pecado. ¿Qué? ¿Cómo murió Jesús al pecado? Él murió al pecado de una vez por todas. De una vez por todas. De una vez por todas. Pero la vida que vive, la vive para Dios. ¿Cómo murió Jesús al pecado? Porque el siguiente versículo es importante. Es como tú moriste al pecado igualmente. ¿Saben que es así o no? Significa de la misma manera, en la misma forma, igualmente. Ahora, todos ustedes, síganme. Igualmente. Igualmente. Algunos no entienden igualmente. Al levantar mis manos, igualmente. Algunos aún no entienden. Bueno, al levantar mis dos manos, igualmente. Igualmente. ¿Qué significa? De la misma forma. De la misma manera. Para que entendamos, igualmente es de la misma manera. Tú también, los creyentes, ustedes y yo, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si no entendemos el versículo 10, no podemos entender el versículo 11. Si malinterpretamos el versículo 10, vamos a malinterpretar el 11. Si tenemos un error al interpretar el versículo 10, tendremos un error al interpretar cómo morimos al pecado en el versículo 11. Oiga, Pastor Prince, ¿esto es tan importante? Por la falta de teología buena y firme. Es decir, si podemos decirlo así, en términos laicos, por la falta de creer correctamente, vivimos mal. ¿Cómo puedes vivir bien cuando crees lo incorrecto? Pero cuando crees lo correcto, vives bien. Muchas personas creen esto. Muerto al pecado significa que nunca sentirás de nuevo la influencia y el poder del pecado. ¿Entienden? ¿Entienden lo que digo? Igualmente está conectado con el versículo precedente. Lo que es verdad de Jesús es verdad de nosotros. Debemos estimarnos de la misma manera. ¿Sí? Estímate. Ahora, ¿cómo murió Jesús al pecado? Vean aquí, esto es muy importante porque les conviene saber cómo Jesús murió al pecado. ¿Cierto? Porque cómo Jesús murió al pecado es como tú moriste al pecado. Oiga, no hay nada que hagamos aquí. No hay nada que Jesús haga también. Les estoy declarando un hecho cumplido en ambos lados. ¿Verdad? Como Jesús murió al pecado es como tú y yo morimos al pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Antes de que sea igualmente, debes entender cómo Jesús murió al pecado. ¿Tengo razón? Luego, igualmente, puedes estimarte muerto. Por cierto, la palabra estimar no viene de un lenguaje nuevo. Yo estimo. ¿Saben? No. La palabra estimar es la traducción de la palabra logizomai. Digan logizomai. Significa esto. Estimar. Miren esto. Logizomai significa tomar en cuenta, calcular. Es una palabra para contabilidad. Por cierto, contar significa que calculas lo que hay ahí. Me gusta la última definición, meditar. Todas esas son definiciones de Thayer. Denlo por hecho, por cierto. Si estudian las mejores ayudas del léxico, todas esas ayudas griegas, encontrarán que dice esto. Estimar no significa que yo lo estimo y entonces pasará. Estimar no tiene nada que ver con suposiciones ni opiniones. Estimar tiene que ver con hechos. Es decir, si estimo que tengo $1,000 en el banco, es porque tengo $1,000 en el banco. O si no, no puedo estimar.
Estimar tiene que ver con hechos. Lo diré de nuevo. Estimar no tiene nada que ver con conjeturas ni opiniones. Estimar, logizomai, es una palabra de contabilidad que significa, si estimo que tengo $1,000 en el banco, es porque tengo $1,000 en el banco. Vamos a volver a los versículos. De igual manera, ustedes, tomados en cuenta, calculados, meditados, el hecho de que están muertos de hecho. ¿Saben qué es de hecho? No solo están muertos, están muertos. Lo intentaré decir así. No solo están muertos, están muertos. Las personas del barrio lo entenderán. Estás muerto, hermano. Estás muerto. No solo estás muerto, estás muerto. Estás muerto, viejo. ¿Qué es más absoluto que la muerte? Ya sea la muerte al pecado, debes responder el versículo 10. Antes de que puedas tener un logizomai adecuado, antes de que sepas qué hay en tu banco espiritual, debemos saber qué le pasó a Jesús. ¿Me siguen? Muy bien, la pregunta es, ¿cómo murió nuestro Señor Jesús? ¿El Señor Jesús murió al poder y la influencia del pecado? Es decir, en la cruz, Él sintió la influencia del pecado. Hicieron una película blasfema hace muchos años. En esa película, pusieron a Jesús pecando mientras estaba en la cruz, en su mente. Su razonamiento es este: si Él cargó nuestros pecados, entonces, ¿saben qué? Todos los pecados van a su mente. Esto es una blasfemia, ¿de acuerdo? Del peor tipo atroz. Les diré esto: Jesús llevó nuestros pecados, pero Jesús en la cruz murió a la presencia, la influencia y el poder del pecado. ¿Jesús estuvo bajo el poder del pecado? Pregunta número 1. ¿Jesús alguna vez estuvo bajo la influencia del pecado? Nada lo tentó. No tenía nada dentro de Él para que lo tentaran. ¿Pero fue tentado? Como la Biblia dice en Hebreos, fue tentado en todas las cosas. ¿De acuerdo? Pero la palabra tentado no significa tentación a pecar. Lean con cuidado, por ejemplo, tengo oro sólido. Y le digo a Benjamín, Benjamín, tengo oro puro. Sólido, oro puro en mi mano. Y él dice, ¿no es cierto? Y digo, sí. Oro sólido. Luego, sabes, me voy a ir ahora. Tú ve a revisarlo con los joyeros y los herreros. Ve a verificarlo. Él ya lo creyó. No, es una ilustración. Él cree lo mejor de mí, ¿ven? Es logizomai equivocada. No hay nada aquí, pero está usando logizomai, pero no hay nada. Digamos que lo tengo y le paso el oro sólido. Después de una semana, yo regreso del extranjero y digo, ¿cómo está? Y él dice, ¿sabes qué? Lo probé. Es la palabra usada para Jesús. Lo probé. Los mejores herreros y joyeros lo probaron. Los expertos lo probaron. ¿Sabes, Pastor Prince? Es oro puro. Cuando Dios Padre envió a Jesús al desierto, fue una prueba para el diablo, no tanto para su hijo. Dios sabía cómo era su hijo. Estuvo para probar, más allá de cualquier duda, esta persona es auténtica. Para nosotros, cuando somos tentados, hay algo adentro para que seamos tentados. Se llama carne. Jesús vino en carne y sangre, pero Jesús tuvo una vida sin pecado. No hay nada dentro de Él para que fuera tentado. No hay agarraderas para que el pecado se acople. Tú y yo sí tenemos. Él no tenía. La pregunta es, ¿alguna vez Jesús estuvo bajo el poder y la influencia del pecado? Entonces, ¿cómo murió el pecado en la cruz? Número 1, sabemos qué es nuestro pecado. Entonces, B. ¿El Señor Jesús murió a la imputación? ¿Qué significa imputación? Dios toma nuestros pecados y Dios los pone sobre Jesús, ¿cierto? ¿Murió a la imputación, la culpa, la condenación y el castigo? Muchas personas cuando pecan le tienen miedo al castigo. Muy bien, ¿Dios puso sobre Jesús en la cruz la imputación, la culpa y el castigo de nuestro pecado? ¿Sí o no? Sí, así es como, y es la única forma en que Jesús murió al pecado. Pero, Pastor Prince, ¿qué hay del poder y la influencia del pecado? No se preocupen, crean correctamente primero. Cuando se den cuenta de que no hay condenación, el poder del pecado se disipará. Como la historia de la mujer atrapada en adulterio. ¿Me están entendiendo o no? Ahora vuelvan al versículo 10. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. ¿Cómo murió Jesús de una vez y para siempre? ¿Murió al poder? Él nunca estuvo bajo el poder. ¿Murió a la influencia? Nunca estuvo bajo la influencia.
¿Cómo murió Jesús al pecado? Él murió a la imputación de nuestros pecados, a la culpa o condenación, y Él murió al castigo. Y eso lo repite la Biblia una y otra vez. Así es como Él murió al pecado, de una vez y para siempre. ¿Y qué significa? Igualmente, logizomai, tomado en cuenta. De la misma manera, Jesús murió al pecado, de una vez y para siempre. Amigos, logizomai, entiendan esto. Ustedes están muertos a la imputación, la culpa y el castigo por el pecado, de una vez y para siempre. ¡Muertos! Amén, Pastor Prince. Esta mañana dije algo que no debí decir. Sí, es pecado. El pecado aún es pecado. Ese es el poder del pecado. Muy bien, y en general el poder del pecado viene cuando olvidamos estimar la verdad. Pero la cosa es esta. Desde ahora, no hay imputación, no hay culpa, no hay castigo. Puedes vivir para la gloria de Jesús. Ahora, muchas personas tienen mucho miedo. Les enseñas esto y creen que las personas saldrán a pecar. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de vivir vidas que glorifiquen a Jesús. Dios nunca pondría en el programa algo que haría que su propio propósito fuera vencido. ¿Cómo Jesús murió al pecado? ¿Sus pensamientos estaban llenos de imágenes sucias cuando estaba en la cruz? Escucho a algunos cristianos decir, en la cruz Jesús se volvió pedófilo, Jesús se volvió asesino. Creo que deben tener cuidado con esa expresión. Si entienden, la ofrenda del pecado es santísima. Pastor Prince, ¿cómo pudo llevar nuestros pecados y aún ser santísimo? Ese es otro mensaje que he compartido con los líderes. Un día lo compartiré con ustedes. Muy bien, tengan cuidado de cómo hablan sobre la cruz. Usen el lenguaje que la Biblia usa, nunca usen el lenguaje que muchos hombres modernos intentan usar. Jesús, lean la Biblia cuidadosamente. Él nunca llevó nuestros pecados en su espíritu. Siempre es quien llevó nuestros pecados en su cuerpo. No tocaron su espíritu. Él es el Hijo de Dios. Como Dios castigó al sustituto. Como Padre, Él estaba llorando, porque nunca lo complació más que cuando entregó su propia vida. Jesús dijo, el Padre me ama porque sacrifico mi vida. El Padre siempre lo amó. Como Dios castigó a su Hijo, como Padre, Él aceptó a su Hijo. Como Dios, 3 horas le dio la espalda a su Hijo, como Padre lloró. No había otra manera de salvarnos. Pero Él nunca complació más al Padre que cuando llevó nuestros pecados. La ofrenda por los pecados es santísima, dice la Biblia. Ni siquiera las ofrendas quemadas tienen ese título digno, santísimo, sino ofrenda por el pecado, santísimo. Que nadie lo pervierta, lo ensucie en sus mentes. El Espíritu Santo puso una palabra, santísimo. ¿Me entienden? ¿Cómo murió Jesús al pecado? ¿Murió a la influencia y el poder del pecado? No. Ahora voy a hablar de eso en un momento, pero el tiempo vuela. Y ya voy a dejarlos ir, ¿de acuerdo? Pero debo decirles esto rápido. Cuando entienden esto, nos encargaremos de la influencia y el poder del pecado en el siguiente versículo. ¿Están listos? ¿Entienden este versículo? Ya sea que lo entiendan o no, compren el mensaje, escúchenlo, ya no tengo tiempo de esperar. Muy bien, de la misma manera, ustedes logizomai, también considérense muertos al pecado. Terminen con la imputación, terminen con la culpa, terminen con la condenación de una vez por todas. Incluso cuando fallan, no acepten la culpa, no acepten el castigo. Amén. Confiesen, soy la justicia de Dios en Cristo y sigan adelante. Es algo final. Están muertos al pecado de una vez y para siempre, no con su propia muerte, sino con la muerte de Cristo y porque están en Él. ¿De acuerdo? ¿Me entienden? Ahora vean esto. Solo cuando entienden esto, cuando no hay condenación, en esencia no es condenación. La base legal, Jesús nunca pecó en su carácter y su conducta, pero en la cruz se volvió pecado. ¿Cómo? Fue la posición legal ante Dios. De la misma manera en que nosotros hemos pecado en nuestro carácter y conducta, pero cuando estamos muertos al pecado, ¿de qué manera? ¿En nuestro carácter y conducta? No, nunca eres libre del pecado en tu carácter y conducta. Pero les diré algo, legalmente ante Dios ahora están muertos al pecado. Dios no ve el pecado imputado en ti, agregado a ti. Dios te ve separado del pecado. ¿Pero hay pecado en nosotros? Sí. No estoy predicando la perfección sin pecado. No me posteen, no pierdan su tiempo, ¿sí?
¿Me entienden? Esto es algo legal. Todo esto es judicial. ¿De acuerdo? Solo cuando entienden que no hay condenación, ¿qué le dijo Jesús a la mujer? Yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Es decir, cuando entiendes que no hay condenación, eso te dará el poder de ir y no pecar más. La semana pasada tuvimos invitados de Australia. Pasé un tiempo con ellos en la sala después, y uno de ellos, muchos de ellos, estaban relucientes, con testimonios, compartiendo, pastores, las esposas de los pastores, todos, pero había una señora en particular que llamó mi atención porque su cara literalmente brillaba. Si le preguntan a Benjamín, más tarde le dije a Benjamín, hay una señora, no me digas quién es la señora sentada ahí, ¿cierto? Su cara brillaba. Ha pasado mucho tiempo desde que vi brillar la cara de alguien. Brilló. Ella sonreía, sus ojos estaban chispeantes, era hermoso. Ahora, en lo natural, era agradable a la vista, pero no era en lo natural. No eran sus facciones, era que todo su semblante brillaba. Más tarde, cuando estuve hablando con todos ellos, me acerqué a ella y me dijo esto. ¿Sabe? Mi vida fue transformada. Y yo decía algo, y ella terminaba la cita. Ella oyó todos mis mensajes. Y le dije, cuénteme su historia, porque quiero saber. No le dije, su cara está brillando. Al principio, quería conocer su testimonio. Ella dijo, Pastor Prince, hice lo mejor que pude en la iglesia para cumplir la voluntad de Dios. Entre más intentaba cumplir la voluntad de Dios, más descubría que me quedaba corta y quedaba corta. Un día, ella estaba hablando y su cara brillaba. Un día, decidí quitarme la vida. No es poca cosa, es reproche y condenación. Decidí quitarme la vida. No tuve éxito. Y fui al hospital. Y unas personas se me acercaron y me llevaron su enseñanza llamada La condenación mata. La estuve escuchando una y otra vez, pastor, y mi vida cambió. Sentí ganas de decir, ni me digas. Después dije, su cara está brillando. ¿Verdad, Benjamín? No imagino que esa mujer fuera suicida. Ella tal vez tenía 20 y tantos. No puedo creer que fuera suicida. Ella era un rayo de sol, sonriente. Sus ojos brillaban, echaban chispas. Impresionante. Jesús cree que si no da condenación, Él no corrió hacia la mujer y dijo, no peques, no peques, ¿verdad? Como algunos predicadores. Él estaba confiado. Estaba confiado cuando Él no dio condenación y le dijo, vete y no peques más. Después de no tener condenación, Él sabía que si ella no vivía en condenación, le daría poder. ¿Cierto? Muy bien. Solo cuando entiendes el versículo 11, por el versículo 10, entiendes el versículo 11, estimas correctamente, tomas en cuenta, como Jesús murió al castigo, la culpa y la imputación de pecado, igualmente yo morí al pecado de una vez para siempre. Nada es más terminal que la muerte. Te separas de estar condenado por el pecado. ¿De acuerdo? Ahora, porque esto es verdad, porque el versículo 11, versículo 12 viene igualmente, de la misma manera de nuevo. Por lo tanto, también es por el versículo previo. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Ven eso? Muchas personas quieren saltar al versículo 12 y tienen problemas intentando frenar sus malos deseos porque no entienden el versículo 11. Muchos intentan practicar el versículo 11 sin entender lo que pasó con Jesús en el versículo 10. A menos que sepas que no hay condenación, no podrás decir que el pecado no reine. Porque el versículo 12 comienza con, por lo tanto. Si en verdad tomas en cuenta que has muerto a la culpa, la condenación y el castigo del pecado, ahora estás listo. Tienes el poder de no dejar que el pecado reine en tu cuerpo. Creo que ese es el eslabón que falta en las iglesias hoy. ¿Me entienden? De acuerdo, vamos a bajar por el tiempo. Versículo 13, todos lo conocen, presentando a los miembros de su cuerpo. Vuelvan, por favor, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos. Todo esto es por el versículo 12, va todo junto, es decir, vivir en santidad. Sus cuerpos, sus miembros como instrumentos. La palabra instrumentos aquí es armas, literalmente armas de justicia. Mis manos son armas de justicia. Cuando pongo mis manos en tu cabeza, a esa enfermedad, le declaro la guerra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús le ordeno que salga de tu cuerpo, porque mis manos se vuelven armas de justicia. Todos nuestros miembros se vuelven instrumentos o armas de justicia. No puedes presentarlos a menos que sepas qué pasó en el versículo 11. Todo es una continuación. ¿Sí? Entonces, el 14. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es muy interesante, lo acabamos de dejar.
Dijimos que morimos a la imputación, la culpa y el castigo por el pecado, ¿sí? ¿Qué hay de la influencia y el poder del pecado? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso? Les digo, el pecado ya no tiene poder sobre ti, porque ya no estás bajo la ley, no estás bajo la condenación, estás bajo la justificación. Todo es un círculo, ¿están viendo? ¿Están viendo todo esto? Estoy tomando tiempo para poner línea sobre línea. Sé que tenemos estudio de la Biblia hoy porque no pueden estar en el ministerio de Joseph Prince y no tener línea sobre línea, ¿amén? Los que tengan que irse, váyanse. Debemos terminar esto. ¿Sí? No pensaré mal de ustedes. Amén, no lo haré. Muy bien, vayan al versículo 17. Tenemos que cerrar este tema. Versículo 17, versículo 18. Pero gracias a Dios. ¿Saben qué? Continuaremos. Les voy a dar un último versículo y luego cerramos, ¿de acuerdo? No quiero apresurarlo. Vean por qué esto es importante. Les mostraré un último versículo y ya. ¿Por qué todo esto es importante? Les acabo de decir que tiene que ver con sanidad. Muéstrales la imagen de la planta enferma. Dios me dio esta imagen hace muchos años, y esta imagen está en mi libro, mi enseñanza en DVD llamada La condenación mata. Tengo esta imagen aquí. Esta foto no es reciente, es de hace años. Dios me mostró esta foto hace muchos años. ¿Saben? La enfermedad, un matrimonio roto, antes de que haya palabras fuertes, antes de que haya resentimiento, la persona ya no está en un buen estado. ¿De acuerdo? Y en general es por el estrés. El estrés te hace hacer cosas que normalmente no harías, decir cosas a tu cónyuge que normalmente no dirías. En fin, la enfermedad, la pobreza, el estrés harán que hagas cosas, compres cosas que no necesitas, esforzarte porque no puedes pensar claro. Encuentras muchas cosas en este mundo y los doctores te dirán que hay muchas enfermedades autoinmunes que son causadas por el estrés. Dicen que la raíz profunda de muchas cosas es el estrés. Creen que si quitas el estrés, habría más personas saludables. Hay muchas enfermedades que son inducidas por el estrés. La raíz más profunda de este mundo es el estrés. Algunas personas van más profundo, dicen que hace que las personas estén estresadas, dicen que es el temor. Todo esto Dios me lo mostró, pero Dios me mostró esto. El mundo solo puede tocar el temor y el estrés como una raíz profunda. Pero mi palabra va más profundo. ¿Qué hace que las personas tengan miedo? La condenación. La condenación es la raíz de todas esas cosas malas que estamos experimentando. Depresión, suicidio, condenación. Mucho antes de que la pobreza llegara a Adán y Eva, ellos eran las personas más ricas del planeta. Antes de que llegara la pobreza, antes de que la enfermedad atacara sus cuerpos, antes de que murieran, mucho antes de que todo pasara, se sintieron condenados, se escondieron de Dios. La condenación viene primero. Luego, por el sudor de tu frente, comerás tu pan, el estrés. Temieron a Dios. Escuché tu voz y tuve miedo. Nunca antes habían tenido miedo de Dios, ahora tenían miedo. En otras palabras, en el momento en que las personas se sienten condenadas, de inmediato, todas esas cosas comienzan a operar. ¿Están conmigo? Entonces vamos al último versículo, 1 de Pedro 2:24 y cerramos. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Noten su cuerpo, no espíritu. ¿Dónde llevó nuestros pecados Jesús? En su cuerpo. Llevó al madero para que muramos al pecado. ¿Ven esa expresión? Para que muramos al pecado. Muerte, hay muerte. No el proceso de morir. Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Aquí es donde perdemos a muchas personas. Los que son cristianos bebés dirán que la justicia significa que debemos vivir haciendo lo justo, diciendo lo correcto, pensando lo correcto, viviendo correctamente. No, la justicia en el Nuevo Testamento es un regalo. ¿A qué quiere Dios que estés muerto a la condenación y la culpa para que vivas tu vida como una persona con conciencia del regalo, de la justicia? Vives eso. Respiras eso, compartes eso con tus amigos, compartes con ellos el Evangelio de las Buenas Nuevas. Finalmente, son buenas noticias. Lo compartí para decirles esto. ¿Ven las últimas 7 palabras? Por sus heridas ustedes han sido sanados. Es decir, la justicia, luego la coma. ¿Ven la coma aquí? La Biblia, Reina Valera, no pone coma, pone un guión largo. Significa lo mismo, significa esto. Lo que se dijo antes
puede ser resumido a esto. Por sus heridas, ustedes han sido sanados, pero sabemos que sanidad aquí es algo físico, es decir, a menos que entiendan que están muertos, de una vez por todas, a la culpa y la condenación del pecado, nunca serán castigados de nuevo por el pecado. Ya no hay más castigo, a menos que entiendan la finalidad de eso, y vivan su vida de ahora en adelante conscientes que son justos en Cristo. Esto tiene el mismo efecto. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Experimentarán sanidad. Muchas personas están intentando obtener los beneficios de las últimas 7 palabras, sin entender las primeras. No se puede, porque las últimas 7 palabras te están diciendo, solo cuando eres libre de condenación, cuando eres libre de la conciencia del pecado, entonces lo que Jesús hizo por ti cuando estuvo herido se vuelve real. Ahora entendemos por qué cuando bajaron a un hombre del tejado, obviamente él estaba lisiado de los pies. ¿Recuerdan al hombre que estaba enfermo de parálisis? ¿Pero qué le dijo Jesús primero? Hijo, tus pecados son perdonados. Era obvio que necesitaba sanidad de sus piernas, pero Jesús le dio el perdón de los pecados. Luego Jesús dijo, levántate, toma tu cama y anda. Cuando perdonas los pecados de alguien, o cuando la persona sabe que es perdonada, ahora está en la postura de andar para Jesús. Está en la postura de ser sanado y hacer lo que no podía hacer antes. A veces debes decirles a las personas, hermano, perdono tus pecados. Cuando tu esposo o tus hijos vienen y te dicen, por favor, perdóname. No pongas condiciones, diles, te perdono por completo. Cuando alguien dice, perdóname, dices, te perdono por completo. Necesitan escucharlo. No digas cosas como, sí, está bien, olvídalo. No, por favor, perdóname. No, está bien, soy tu madre, soy tu hermano, tu hermana. Por favor, no hagas eso. La persona necesita que digas, te perdono por completo. Incluso, hijo, mírame, te perdono. Vean a sus hijos a los ojos, mírame, papi te perdona por completo. ¿Y qué significa eso? Haz lo que puedas para nunca sacarlo de nuevo. No hables de eso de nuevo. ¿Amén? Y luego, ¿saben qué? Los ponemos en la postura de estar bien. Los ponemos en la postura de andar en santidad. Iglesia, quiero la santidad. Quiero la libertad de la influencia y el poder del pecado. Pero llega al entender el Evangelio. Amén. Aquí está el desafío. Aquí es donde vienen los ataques. Aquí es donde el diablo tiene miedo. Él tiene a las personas diciéndome todo tipo de insultos. Pero es muy tarde. La revolución del Evangelio, la reforma del Evangelio está en todo el mundo ahora. Es muy tarde. Gloria a Dios. Y más personas están viendo la realidad de esto. Y adivinen qué. Cuando lo saben, andan en santidad. No solo en santidad, andan en la realidad de, por sus heridas, he sido sanado. Inclinen la cabeza, cierren los ojos todos en este lugar y también en el anexo. Es tan injusto, fue poco tiempo. Tengo mucho más que compartir. ¿Han sido bendecidos? Si no entiendes lo que compartí ahora, gracias a Dios, por eso tenemos disponibles nuestros CDs de enseñanza. CDs o DVDs. No puedes escuchar esto solo una vez. Hay voces afuera que contradicen lo que decimos. Hay personas que dicen, estímate muerto al pecado, y se refieren a las acciones del pecado, a la influencia del pecado. Y están usando el versículo 11 para decirte que te estimes muerto al pecado. Y es un error. Honestamente, no puedes estimarte muerto al pecado de esa forma, cuando dice que te estimes muerto como Jesús murió. Y la única forma en la que Jesús murió al pecado, hermano o hermana, es a la culpa, al castigo, porque Él nunca estuvo bajo la influencia o el poder del pecado, ni en su vida, ni en la cruz. Si entendemos esto, la influencia y el poder del pecado estará roto en nuestras vidas. La santidad viene sin esfuerzo. When there is no condemnation in your heart, you will flow like a river, flow like a river. When there's no more pain in your heart, holiness will blossom like a rose in the desert. Yes, He is holy,
but the Holy One of Israel gave us his Son to die for us, to die to sin for us. And he brought us into no condemnation. Hallelujah. And I hear the Apostle Paul saying, Y escucho al apóstol Pablo decir, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, miserable de mí. Pero el siguiente versículo dice, ahora pues, ninguna condenación hay. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y a partir de ahí, el capítulo 8 es solo victoria. Termina diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo murió. Más aún, el que también resucitó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, ni siquiera nosotros podemos separarnos del amor de Dios. Ese es el mensaje de Romanos 8. La puerta a Romanos 8 de la derrota en Romanos 7 es, ninguna condenación hay. Quiero que todos reciban eso ahora. Sé que lo han oído una y otra vez, pero esta vez digan, Padre, me estimo como Jesús, soy tomado en cuenta, considero esto en mis pensamientos, que como Jesús murió al pecado de una vez para siempre, no puede repetirse. Igualmente, de una vez y para siempre, Padre, yo muero a la imputación, al castigo y a la culpa del pecado, de una vez y para siempre. Y de ahora en adelante, cualquier cosa que pase, incluso cuando estés dormido en la noche, y el diablo te traiga imágenes pecaminosas o pensamientos al corazón, di, no hay condenación. Sigue durmiendo. No sé a quién, pero Dios le está hablando a alguien aquí. Tienes problemas para dormir porque a veces tienes imágenes impuras, imágenes malas, despiertas. Para estar bien con Dios, Dios dice, sigue durmiendo, descansa, no hay más imputación. Ahora puedes vivir en santidad, ahora puedes vivir relajado ante Dios, cuando descansas. El fruto del Espíritu es un producto secundario, gloria al Señor. Ahora quiero dirigirme a los que están aquí que nunca han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Y amigos, si estás aquí, di, Pastor Prince, creo que comienzo a entender que esto no es por religión. Se trata de un Dios que nos ama, quien envió a Jesús, porque Dios sabe que todos hemos pecado. Amigo, si sabes eso de Dios, tus ojos se comienzan a abrir para el Espíritu Santo, porque Dios no envió a su Hijo a condenarte, sino a salvarte. Sí, ustedes y yo, todos hemos pecado, ninguno es justo, todos hemos pecado. Y es la razón por la que Dios envió a su Hijo, no para darnos más que hacer y no hacer, o más reglas, sino que envió a su Hijo a morir como nuestro sustituto en la cruz, para que lo que le pasó al Hijo, si crees en lo que Jesús ha hecho, Dios lo pone ahí y lo toma en cuenta para ti. Si crees que Jesús llevó tus pecados, la imputación de tu pecado cayó sobre Jesús. Dios imputó tus pecados en el cuerpo de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, Él tomó el castigo, Él tomó el juicio, Él tomó la maldición. Si crees eso, estás salvado. Si eres tú, donde sea que estés ahora, haz esta oración conmigo, te ayudaré a orar, pero dila desde tu corazón, di, Padre Celestial, creo que Jesús es el Hijo de Dios y que tú lo enviaste a morir por mis pecados en esa cruz. No podía salvarme solo, así que Jesús vino a ser Salvador, a ser Señor. Él murió por mí, en mi lugar, en esa cruz. Dios Padre, tú imputaste todos mis pecados en el cuerpo de Jesucristo y Él llevó mi maldición, mi juicio y todos mis castigos. Gracias, Padre. Como Él murió al pecado, de una vez para siempre, igualmente, yo he muerto a la imputación, a la culpa y al castigo del pecado. Jesucristo es mi Señor y Salvador, ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Todos digan amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Fueron bendecidos hoy? Recuerden esto. Es algo final.
Es algo final. Están muertos al pecado. Están muertos a la imputación, la culpa y el castigo. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, que es una vez y para siempre. Amén. Agradece a Dios por su Hijo Jesucristo, que hizo esto por nosotros. Él nos liberó para vivir, nos liberó para amar, nos liberó para servirle. Amén. Levanten las manos en todo el lugar y también en todos lados donde están viendo esto. La siguiente semana, el Señor te bendiga y a sus familias con las bendiciones de Abraham y las bendiciones de Deuteronomio 28. Que sean bendecidos en su entrada y en su salida. Bendecidos en todo lo que pongan sus manos. El Señor les abra las ventanas de los cielos y su buen tesoro. Prestarán y no pedirán prestado. El Señor los hará cabeza y no cola. El Señor hará que sus enemigos caigan ante ustedes. Vendrán contra ustedes por un camino y huirán por 7 caminos. Están bendecidos y las bendiciones de Abraham estén sobre ustedes. El Señor, a través de su propia sangre, derramada en la cruz del Calvario, los proteja y a sus seres queridos esta semana de toda enfermedad, dolencia, de todo contagio, de accidentes, heridas, peligros y del poder de Satanás. Lo haga a través de su propia sangre derramada. El Señor haga que su rostro resplandezca sobre ustedes y tenga misericordia de ustedes y sus seres queridos. Que el Señor alce su rostro sobre ustedes y los suyos y les otorgue a ustedes y sus familias su shalom, paz, en el nombre de Jesús, en toda la semana que viene. Y que todas las personas digan, amén, aleluya. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.